Acabamos de explicar por qué se le llama católico, que bueno, que es la iglesia de Cristo, y que los hermanos separados, efectivamente, a esa iglesia de Cristo le llaman la gran ramera, la gran prostituta, ¿verdad? Y yo quisiera que usted mismo, a ver si usted lo puede leer en conexión con lo que estoy diciendo. Sí. Va a mirar Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis. ¿Por qué me llama la atención a mí Apocalipsis capítulo 19? ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 19, Chanel, y le doy un dato, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Okay. Observen, hermano, agarren su Biblia ahí en su casa, agarren la Biblia. Y si ustedes, hermanos, se pararon, agárrenla también. Sí. ¿Cómo es? Apocalipsis capítulo 19 nos habla la primera parte de la gran ramera. Y van a descubrir que la segunda parte nos habla de la iglesia que los hermanos separados dicen que es la gran ramera. Entonces no entiendo. Si por un lado habla de lo que es la gran ramera, ustedes van a observar que simplemente es aquello, Chanel, que cuando usted quiere ofender a alguien, le mienta a la madre. La iglesia es nuestra madre, la gran familia de los hijos de Dios, sí. La iglesia es nuestra madre. Y allí los hermanos separados, para ofender al católico, dicen la gran prostituta. Pero van a observar que por un lado está la gran prostituta y por otro lado está la iglesia. Okay. Las dos, las van a encontrar en el capítulo 19. Dale con la primera parte. Okay. Después de esto, me pareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban: que todos alaben al Señor nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso y nos ha salvado. Por eso le pertenece el poder y la gloria, porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad castigó a la gran prostituta. Ahí está la primera parte. Castigó a la gran prostituta. Ya tenemos entonces la primera. La primera es la gran prostituta, que los hermanos separados por odio, por ofensa, dicen que es la iglesia católica. Pero ustedes van a ver a la gran prostituta por un lado y a la iglesia por otro lado. Y son distintas, ya verá. Dale. Que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. La gran prostituta enseñó a adorar dioses falsos. La iglesia católica también es un insulto de los hermanos separados que dicen que nosotros adoramos otros dioses. Cuando nosotros adoramos, incluso el credo define qué creemos nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No creemos en otros dioses, creemos en ese Dios. Entonces observen una cosa importante. La gran ramera, la gran prostituta, dice aquí que hace que adoren a otros dioses. La iglesia católica, como calumnia de los protestantes, ellos dicen que adoramos a otros dioses. Pero los católicos solo tenemos un Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Es espíritu, no podemos verlo. Y creemos en ese Dios y no hay más. Que tengamos las imágenes es otra cosa. Pero no creemos que es Dios. Siga. Fue castigada por haber matado a los siervos de Dios. Este es otro dato. La gran prostituta mató a los siervos de Dios. Y San Juan está escribiendo, póngale usted, murió en el año 100. Eso fue antes del año 100. Ajá. Si fue antes del año 100, mató a los siervos del Señor. Si dicen que era la gran prostituta en la iglesia católica, díganme a cuántos evangélicos, porque los de la iglesia de Cristo son ellos. Entonces denme el nombre de algún mártir, de testigo de Jehová, de un pentecostal, de un evangélico, de un adventista, de un mormón, de aquel tiempo. Denme el nombre de, así, uno solito que haya muerto en esa época y que lo haya matado la iglesia católica. Pregunta, entonces ellos no tienen mártir. No tienen mártires, ellos no tienen mártires porque no hay, ¿cómo van a tener mártires? A mí me llama la atención esto. La iglesia católica sí viene desde Cristo, tiene esa edad, sí hay constancia, tiene registro de todos los mártires de esa época.
tiene registro. Y celebramos la fiesta de los mártires. ¿Sí? Lo celebramos. Entonces, esa gran prostituta perseguía a los santos del Señor. Y no eran ustedes, porque no habían ni nacido ustedes todavía. Sigan. Ok. Los 24 ancianos y los 4 sirvientes y los 4 seres vivientes se inclinaron hasta tocar el suelo, diciendo: así sea, que todos alaben a Dios y adoren a Dios que estaba sentado en el trono. Entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía: que todos alaben a nuestro Dios, que alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, y los que sirven y lo honran. Están alabando al Señor porque ahora ya va a castigar a la gran ramera, la gran prostituta. Sigue. Okay. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían: que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, que Él ha comenzado a reinar. Alegremos, llenemos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ha llegado el día de la boda del Cordero. Entonces aquí ya viene la segunda parte, la boda del Cordero. El Cordero, sin duda, ¿quién es? Cristo. Ha llegado la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuál es su esposa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la esposa del Cordero? Porque ya miramos que hay una prostituta y va a ser castigada. Sí. Alaban y bendice a Dios porque la prostituta va a ser castigada. Pero ahora alaban y bendice a Dios porque viene la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar? Miren cómo lo dice Efesios capítulo 5, para que ustedes se den cuenta cuál es esa esposa del Cordero. Para que cuando uno de esos que se llaman pastores mentirosos, que no son pastores, pero que vienen a decirle a usted que la gran prostituta, la gran Babilonia es la iglesia, usted diga: oye, ¿qué pasa? La esposa, ¿quién es la esposa para los apóstoles? ¿Cuál es la esposa de Cristo? Vamos a ver a ejemplo de quién el esposo es cabeza de la esposa. Esposos, amen a sus esposas. Aquí, miren a ver si la iglesia es la esposa de Cristo o no. Esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. La iglesia no es la gran prostituta. Está la gran prostituta por un lado y por otro está la esposa. Se va a casar el Cordero. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuál es la esposa? Su esposa se ha embellecido. ¿Cuál será la esposa? Vamos a ver entonces. Siga. Sino que lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Siga. Como Cristo hace con la iglesia. Como Cristo hace con la iglesia, que es su cuerpo, que es su esposa, la alimenta y la cuida. De modo que el que se meta con la iglesia se mete con Cristo, porque es la esposa. Y el que le llame prostituta a la iglesia, le está diciendo prostituta al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. A Cristo y a la iglesia son uno solo. La esposa y el esposo son uno solo. Y es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. De modo que el que se meta con la iglesia, ¿se acuerda Pablo cómo se metió con la iglesia? Y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El perseguidor de la iglesia. Él mismo dijo, 1 Corintios 15, 8, si usted no cree que es la iglesia: yo soy indigno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia del Dios vivo. Y en 1 Timoteo 3, 15, la iglesia del Dios vivo, la gran familia de los hijos de Dios, es columna y base de la verdad. Y entonces el Apocalipsis dice, visión final, veo el matrimonio, el esposo con la esposa. A ver, Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Ahora sí vuelva usted donde íbamos. Ya vimos la primera parte, la gran prostituta. Ahora volvemos a la segunda parte, que es la iglesia. Ponga cuidado. Ya está lista su esposa. Ya está lista su esposa. A lo contrario, ya fue condenada la gran prostituta. Ya está lista la esposa. Siga. La cual es la iglesia. ¡Ay, ay, ay, ay!
¿Por qué dice que es la iglesia? Pues ya se lo expliqué en Efesios. Ya Pablo le mostró el hermano separado que quiera decir que la esposa no es la iglesia, que es doña Petra, que es doña Pánfila. Se le respeta, hermano cristiano evangélico, eres un doctor, pero no le creo, porque la Biblia me dice a mí otra cosa. Entonces ya se va a casar el novio con la novia, su esposa es la iglesia. En esta traducción, me gusta esta traducción, eso él la estaba leyendo por internet, de la Biblia. Lenguaje actual. Lenguaje actual. Otra vez, repítalo, me gustó lo último. Ok, desde que comencé. Ya está lista la esposa. Ya está lista la esposa, no la prostituta, la esposa. La cual es la iglesia. La cual es una iglesia, la iglesia. Siga. Dios la ha vestido de lino fino. La ha vestido de lino fino. Limpio y brillante. Ajá. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿se acuerdan que leímos en Efesios 2:12? Que ya no es el pueblo de Israel, sino ya es completo, todos, universal, el pueblo de Dios, católico. Siga. El ángel me dijo, escribe esto. Escribe esto. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Siga. Y luego añadió, esto lo dice Dios. Y él no miente. Eso lo dice Dios y él no miente. Lo dice Dios y él no miente. Y observen ahora en el capítulo 21. Busquen el capítulo 21, de ahí mismo de Apocalipsis. Versículo 9. Mire el versículo 9 cuando habla de la esposa del Cordero, otra vez. Okay, después léalo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles, y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia. A la novia. Ajá. La que va a ser la esposa del Cordero. La que va a ser la esposa del Cordero. Siga. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto, y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. Ajá, que bajaba del cielo donde está Dios. Y ahora observe para que vea que esa nueva Jerusalén, que es la esposa, la iglesia, versículo 14, nos da a nosotros una idea de quién es. Dale. La muralla estaba construida sobre 12 grandes rocas. 12 grandes rocas. Y en cada roca estaba escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Uno de los nombres, 12 apóstoles del Cordero. La iglesia está fundamentada en los 12 apóstoles. Si lo leyeron, ¿se acuerda? En Efesios 2:20. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, repítaselo. A Efesios 2:20, para que ustedes se acuerden. Cuando leímos que todo de los dos pueblos hizo uno solo, y luego cuando los unió en uno solo, la gran familia de los hijos de Dios, y explicó que lo que va a leer el hermano. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Ahí está. Entonces, tenemos a los apóstoles como muralla, como fundamento, como piedras importantes dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué dice que la gran ramera, la gran prostituta es la iglesia católica? Si aquí dice que precisamente la iglesia es la esposa y que la esposa es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y que está fundamentada sobre 12 columnas, y cada columna tiene el nombre de un apóstol del Cordero. Entonces le cayeron a mentiras. Ahora, está bien. Vamos al texto de los hermanos separados, donde dice que la iglesia católica es la gran prostituta. Ojo. Y el capítulo 17 de Apocalipsis.
van a ver que ninguna, te lo repito, y ténganlo aquí, y si es mentira, me lo dicen. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es la Iglesia Católica. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es una religión. Y la gran prostituta es una iglesia. Y la gran prostituta, no, eso no lo dice. Vamos a ver qué dice quién es la gran prostituta. Vamos a observarlo para que ustedes observen que lo que dicen los julanos pastores no es bíblico. Ah, la gran prostituta es la Iglesia Católica. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a examinar para que ustedes se den cuenta detalles importantes de qué es la gran prostituta. Capítulo 17, vamos a ver el versículo, leámoslo desde el 5. Desde el 5. Ok. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Babilonia no era una religión, por si acaso. Babilonia era una gran ciudad, un gran imperio, el imperio babilónico. Y entonces aquí está hablando de la Gran Babilonia, está haciendo referencia a la Babilonia antigua, es decir, que tiene que ser una gran ciudad, un gran imperio. No está hablando de una religión. Babilonia, primer dato, no era una religión, era un imperio, una gran ciudad. Siga. Madre de todas las prostitutas y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Entonces en ese tiempo había una ciudad grande que era un imperio, el imperio romano, la ciudad Roma, que se embriagó con la sangre de los mártires del Señor. Busquen en la historia a ver cuántos cristianos murieron en esa época. Y lo mató Roma, el imperio romano, para destruir a los cristianos. Y no fueron cristianos evangélicos, fueron cristianos católicos, porque los evangélicos todavía no habían nacido. Entonces, observen cómo los hermanos separados comienzan a calumniar, a decir mentiras. Esa ciudad se embriagó con la sangre de los mártires. Yo fui incluso al Coliseo Romano, donde murieron muchos mártires de la Iglesia Católica. ¿Por qué no murieron ni uno evangélico? ¿Por qué? Ni uno protestante. ¿Por qué? Y ahora, para no leerlo todo, va hacia el versículo 9. Este versículo 9 me gusta. Al 9, ok. Para entender esto, hace falta sabiduría. Repítalo. Para entender esto, hace falta sabiduría. Lo que le falta a los hermanos separados. Le falta sabiduría en su inteligencia y en su Biblia. ¿Sabe cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la Biblia? ¿Cuál? Sabiduría. Oh, Dios mío. Pues yo creía que ellos lo leían eso, yo no sabía. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Entonces, los hermanos separados no tienen sabiduría. Pero para entender esto, necesitan tener sabiduría. Entonces, ¿qué le vamos a pedir que lo entiendan? Si no tienen ni sabiduría ni siquiera en la Biblia. Entonces, vamos, siga. Las 7 cabezas son los 7 cerros, de los cuales están sentadas. Entonces, de los cuales está sentada. En la cual está sentada la mujer. En los cuales. Sobre los cuales. Eso sí. Sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces, a ver, ¿cuál es la ciudad, la gran ciudad donde estaba el gran imperio de aquel tiempo que estaba sentada sobre 7 colinas, 7 cerros? Adivínenlo, adivinador. Se llama Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Pero ahora te pregunto, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ¿estaba el Vaticano? ¿Existía el Vaticano? ¿Estaba en Roma?
¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Observe la mala intención de los hermanos separados. Y para que ustedes vean un poquitico más cómo los hermanos separados engañan a la gente diciendo que la Iglesia Católica, la esposa del Cordero, es la gran prostituta, versículo 18. Versículo 18 del mismo capítulo. 18. Ajá. La mujer que has visto, no, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. A ver si dice, es la Iglesia Católica, es una religión, es una iglesia. Si lo dice, me callo la boca. Dale. La mujer que has visto representa a la gran ciudad. A la gran ciudad, no a la gran religión. No. A la gran ciudad. Mi respeto para los hermanos. Sí, mi respeto para los hermanos que tienen tanta sabiduría que dicen que esa no es una ciudad. Que aquí se equivocó San Juan cuando escribió esto. Que ahí tenía que colocar la Iglesia Católica. No, ahí dice era la gran ciudad. La gran ciudad. Y para que se den cuenta que sí es la gran ciudad, pase ahora, hermano, en el capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Para que ustedes se den cuenta, una gran ciudad como qué, ¿con qué la compara? A ver, ¿con qué comparan a Roma? A ver. Cuando dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados. Paren la oreja. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. La iglesia no tiene ninguna calle principal. Y no es una ciudad. Siga. Donde mataron al Señor clavándolo en la cruz. Siga. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma. Y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Entonces observen que la compara con Sodoma, la gran ciudad, la compara con Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque había un libertinaje sexual. Busquen en la historia a Roma de esa época, si no era una Sodoma cualquiera. Búsquenlo, por favor. Instrúyense, busquen la historia. Era Egipto, donde Egipto no le permitía a los judíos celebrar el culto al Señor. Esa gran ciudad no le permitía a los cristianos católicos, porque los hermanos separados no existían, celebrar el culto al Señor. Tenían que hacerlo en subterráneos, en cuevas. Tenían que ya ocultarse. Ya comenzaron a ser perseguidos. Ya tuvieron que comenzar a esconderse. Atacaban al pueblo del Señor. Entonces, se les respeta. Pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta la Iglesia Católica. Porque le falta sabiduría. Sí. Bueno, otro día podemos hablar otras cositas sobre eso. Sí.